Hablamos la semana pasada de ser amable, ¿se acuerdan? Sino amable, era el tema en 1 Timoteo 3:3. Y vimos, si se acuerdan, 3 citas. Vimos primero el significado de la palabra, ¿verdad? Que es razonable, gentil, paciente, gente. Vimos la palabra griega, ¿verdad? Epieikes, que es la palabra que se traduce como amable. Vimos estas citas, hermanos. Aquí, hermana, 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y vimos que era lo contrario de ser contencioso, el ser amable. Si recuerdan ustedes, vimos también la otra cita que dice que a nadie difamen, no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y la cita de Santiago que dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y luego definimos una palabra, hermanos, que es la palabra mansedumbre, praotes, que significaba fuerza bajo control, ¿se acuerdan? Y les decía, cuando uno doma un potro salvaje, el potro no pierde su fuerza, pero ahora esa fuerza tiene control, es fuerza bajo control. Y hablamos, hermanos, también al hablar de ser amables, de algunas implicaciones que tiene, ¿verdad? Hablamos que tiene la implicación de equidad. El Señor Jesucristo nos dijo que llevemos el yugo sobre nosotros, el yugo de Él, y aprender que es manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, dijo Él, para vuestras almas. Vimos también que nos hablaba de tener justicia con misericordia, ¿se acuerdan? Sí, a ser justos, pero tener también misericordia, y también ser justos nosotros, no exigir justicia de los demás, sino ser yo justo, pero ser misericordioso cuando los demás cometen algún error, porque ciertamente todos los vamos a cometer. Vimos Juan capítulo 8:4, si usted se acuerda, cuando el Señor Jesucristo tiene a la mujer sorprendida en adulterio, y Él dice: ninguno te condenó. Ella dice: ninguno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y veíamos este texto, hermanos, también de 2 Corintios 3:6, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y les decía, si hubiera actuado por la letra, la hubiera matado, pero actuó por el espíritu, y de eso se trata el ser amables. Y después, hermanos, comenzamos el tercer punto del mensaje. Entonces era equidad, era justicia y misericordia, o justicia en misericordia, y comenzamos a hablar acerca del respeto. Fue nuestro siguiente tema. Y para hablar un poco más acerca de esto, porque ya comenzamos hablando la semana pasada, quisiera que pensáramos, hermanos, que vivimos en un mundo donde no hay respeto. Aquí en Aguascalientes, tal vez no sé, por ejemplo, si para allá, para Cuernavaca o Cuautla, existan en las esquinas los signos para detenerse, los stops, los altos. No en todos. No en todos. Hay déficit de señales. Bueno, aquí los hay, pero usted se va a dar cuenta que la gente hace caso omiso. Es más, en alguna ocasión le he señalado a alguien, porque yo voy a pasar y yo veo que tiene la persona que viene, tiene el stop, entonces yo digo, pues lo que debe de hacer es que se debe de detener porque lo tiene, yo no tengo, ¿verdad? Pero aún con eso voy con precaución, y me doy cuenta que la gente se pasa, y cuando ya se va pasando le hago la señal, ¿no? O sea, fíjate, tú tienes stop. No, pues creo que hasta me lanzan una maldición, ¿no? Y lo que pienso es, o sea, todavía no hay un respeto, pero hay un atropello, ¿no? O sea,
no respetan la situación, pero de todas maneras a la gente que les hace ver que están mal, todavía van contra ellos, se abalanzan, se molestan, y veo una faltas de respeto en muchas maneras, ¿no? O sea, déjeme un poquito elaborar esto. Ese es un ejemplo, pero otro ejemplo es la gente que tiene música. A mí, por ejemplo, no me gusta el reggaetón, a mí no me gustan los narcocorridos, a mí no me gusta la música, por ejemplo, de banda que habla en contra de las mujeres y las minimiza, y el macho siempre, ¿verdad?, es el que se exalta. Muchas malas palabras. Bueno, de hecho quiero decirles que ya están habiendo legislaciones para que se permita todo eso en la radio, ¿no? Las malas palabras, todas esas vilezas. Pero el amigo que anda en su carro pone bocinas para que yo escuche lo que a mí ni me interesa, ni quiero oír, ni nada, y a esa persona no le importa que el resto del mundo no comulgue con su idea, no le guste lo que escucha, pero nos pone la música, ¿no? Otro ejemplo sería los vecinos que de repente tienen fiesta y, o sea, no piensa si el vecino tiene un hijo enfermo, si tiene una mujer que acaba de dar a luz y necesita descansar, si el vecino de al lado va a trabajar al otro día y se tiene que levantar a las 5 de la mañana, y aquellos están, ¿verdad?, con una fiesta a las 3, 4 de la mañana, y a esa hora cuando ya están todos ebrios, todavía le suben más y hay un griterío y algo terrible. Todo esto que estoy diciendo, hermanos, es falta de respeto. La gente habla con maldiciones. Y aquí en Aguascalientes a las groserías les llaman vigas, pero déjeme decir, son maldiciones. Porque esa palabra de alguna manera está maldiciendo a la persona y le está diciendo, yo lo creo así. Si a una persona le dicen que es un bruto y se lo repiten con muchas palabras mucho más fuertes que la que acabo yo de decir, y le dicen es un bruto, termina creyéndoselo, y cuando crece piensa que así es y que no puede hacer nada. Y este tipo de actitudes, palabras maldicientes, peyorativas, ofensivas, es inclusive a veces como padres, yo he escuchado referirse a los hijos, que en mi mente, ¿verdad?, es inconcebible. Yo digo, a un hijo tenemos que impulsarlo, tenemos que animarlo, tenemos que decirle que él puede salir adelante. Y me parece una verdadera aberración que haya padres que maltraten de esa manera a sus hijos. Pero luego tenemos hijos que maltratan también a los padres. Y entonces se regresa, se revierte, ¿no? Ese hijo maltratado después le dice también malas palabras, lo trata mal, le desea hasta la muerte, ¿no? Y empezamos a ver una violencia, una degradación que va de generación a generación. Y puedo decirles, hermanos, que hoy en día, si bien hay escasez de agua, y si bien podemos hablar en muchos lugares que hay sequías y hay escasez de alimentos en todo el mundo, quiero decirles que hay una escasez de respeto. Hay una falta total de respeto, y yo creo que esto va en aumento. Yo todavía recuerdo, ¿no?, como cuando éramos niños nos decíamos que saludamos con respeto, que diéramos beso al abuelo, e inclusive a mí me tocó darle beso en la mano a mi abuelo, ¿no? Y eran muestras de respeto, y te quedas calladito porque estamos platicando, y uno se quedaba calladito. Y hoy en día no sucede eso. He visto, y lo he comentado en algunos mensajes, yo he visto niños chiquitos darle una cachetada a la abuela o a la madre, y yo digo, eso es inconcebible, eso es inaceptable. Cuando hablamos de respeto, hermanos, entonces pienso yo, es muy importante hablar del tema porque hay una carencia total en nuestros días. Y cuando la Biblia dice que debemos ser amables, una de las implicaciones que tiene ser amable es que debemos tratar a los demás con respeto. La palabra de Dios dice, hermanos, en Filipenses 4:5, si usted recuerda, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y si usted recuerda, terminamos el mensaje la semana pasada hablando de esto.
el Señor viene. ¿Y por qué mi gentileza? Porque eso me va a dar la oportunidad de que la gente me escuche. Si yo soy gentil con la gente va a decir, bueno, esa persona es diferente. Todos esos dicen malas palabras, pero él no dice malas palabras. Todos esos se expresan de las mujeres horrible y están hablando de puras vilezas, pero esa persona no es así. Todas esas personas, ¿verdad? Veo que le gritan a otros y que tienen pleito con quien sea y que están buscando pleito, pero esta persona no es así. Y eso, fíjense, porque nosotros damos respeto, vean lo que voy a decir, porque damos respeto, nosotros adquirimos respeto. Y la gente nos empieza a respetar. Y les decía la semana pasada, ¿no? Imagínense que yo maltrato a la gente y un día voy y le quiero hablar a alguien de Cristo, ¿qué va a decir? Oye, no seas falso, ¿no? ¿O de qué se trata? Entonces, nuestra gentileza, hermanos, debe ser conocida, dice la Biblia, por todos los hombres, por toda la gente. Debe ser algo común en nuestra vida. O sea, no debe ser algo ni siquiera que es fingido, ni que estamos nosotros pretendiendo, sino que es algo real que sale de nosotros, el buen trato para con las demás personas. En 1 Pedro 2:17 dice así, hermanos, vean lo que dice la palabra: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Este pasaje, hermanos, nos manda a respetar 4 tipos de personas. Lo tenemos ahí en el pasaje. En primer lugar, nos manda a respetar, dice, a todos. A todos. Ya explicábamos la semana pasada que la razón por que lo hacemos no es ni porque la gente pida sus derechos ni nada, es porque por quién es Jesucristo y por quién nos ha hecho a nosotros, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y Él ha hecho un cambio en mi vida. Yo soy una nueva criatura, ya no soy como antes. A lo mejor algunos de nosotros, hermanos, fuimos violentos, fuimos agresivos y no tolerábamos ni que nos voltearan a ver. Pero Cristo vino a nuestra vida y Él hizo una transformación, un cambio. Hace ratito me estaba mostrando Arletita una mariposa que tenía muy bonita, ¿no? Y me decía que se le quitaban las alas y todo. Y estoy pensando en cómo, hermanos, esa transformación que Cristo hace en nuestras vidas, ¿no? A mí, un ejemplo que a veces uso es el de las mariposas, porque cuando uno ve la oruga, hermano, no es bonita. O sea, la oruga, inclusive para muchos podría ser algo repugnante, ¿no? Y luego cuando ya uno ve el capullo donde se está formando la mariposa, pues uno dice, aquello es algo que se ve hasta seco, que probablemente, como cuando uno es niño y no conoce, a lo mejor dice, pues esto ha de ser nada más como una basura. Pero de repente, hermanos, hay una transformación, y esto a mí se me hace algo maravilloso del poder de Dios, ¿no? Que una oruga que se arrastra en el piso, hermanos, en el suelo, que no puede volar, que el aspecto no es tan agradable, se transforme en una hermosa mariposa que puede volar, que se posa en las flores y que tiene esa variedad de colores. Y eso es lo que estoy diciendo, hermanos. Así como Dios ha hecho esas mariposas, Dios ha hecho ese cambio en nuestra vida. Y a lo mejor yo era de lo peor, ¿no? Como dice la gente, como el alma del diablo, ¿no? A lo mejor sí. A lo mejor, lamentablemente, vivimos una vida muy dura. Tuvimos, a lo mejor, situaciones de infancia muy fuertes. Pero Cristo viene y endulza nuestra vida. Cristo viene y le da color a nuestra vida. Cristo viene y nos transforma, hermanos. Y dice el texto que nosotros ahora debemos que honrar a todos. No se queda en eso. Después que dice, amar a los hermanos. No es posible, hermanos, que en las iglesias haya divisiones y haya pleitos en los hermanos. Mi pensamiento es, si el Señor nos ha perdonado cosas peores cosas peores que nosotros le hemos hecho a Él, ¿cómo no voy a perdonar yo a mi hermano o a mi hermana? Es inconcebible. Y a veces hay iglesias, hermanos, donde hay pleitos hasta de familias, y ahora sí que parecimos como del lejano oeste, ¿no? De
de que tiene pleito uno con el otro y luego el otro con el otro y el hijo y el nieto y parecen la novela de Romeo y Julieta, ¿no? Ahí en los pleitos que hay. No, la Biblia dice, hermanos, amad a los hermanos, temed a Dios. Y también la palabra de Dios nos dice que debe de haber un respeto muy fuerte, que en este pasaje inclusive lo pone como temor, o sea, un asombro, de verdad que es temor en cierta manera de ver la grandeza y el poder de Dios. Y yo quiero decirles que a veces cuando nosotros vemos cosas que Dios hace así fantásticas, sí nos da miedo y decimos, este es un Dios todopoderoso, más vale que yo esté bien con Él. Tenerle ese respeto de decir, Él es el que puede en un instante quitarme la vida. Él si quiere, hermanos, es como si mi vida colgara de un hilito que nada más es darle un cortecito y ahí se acaba todo. Y Él tiene el poder. Y ayer hablaba con una persona y le decía, mire cómo Dios es tan grande. Hubo gente en esta pandemia que estuvo al borde de la muerte, ya pensábamos que se iba a ir y Dios lo levantó. Pero cuando Dios dice ya, aún la gente que parecía que no estaba ni enferma, se va. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene el poder para hacer eso. Dice, temed a Dios. Y también, ¿qué dice? Honrad al rey. Aún a las autoridades, hermanos, la Biblia nos manda que debemos de orar también por ellos. La palabra que se utiliza aquí, hermanos, que en algunas versiones es traducida como respetar, como respeto, porque mucha gente ya no entiende el término honrar, o sea, qué significa honra a tu padre y a tu madre, pues habla de respetar, habla de darles un lugar, habla inclusive de darles un valor. Pues déjeme explicarle esta palabra. La palabra honrar es la palabra timao. El griego lo tengo nuevamente aquí, timao es la pronunciación, honrar, y este es el significado, hermanos: poner un gran valor o un alto precio a algo. Honrar significa que yo le doy un gran valor a aquella persona, que yo lo pongo en un lugar especial. Usamos a veces una expresión que decimos, te pusieron en un nicho, ¿no? Y lo que queremos decir que esa persona le dan todas las atenciones, todos los cuidados. Esa es la idea de la palabra honrar. Esa es la idea. Cuando la Biblia habla de honrar a tu padre y a tu madre, es de tenerlo en un lugar especial. ¿Por qué? Porque para ti tiene un valor especial. Ahora yo le pregunto, cuando la gente nos trata como basura, porque hay gente que a veces tiene actitudes muy feas, y esto no quiero ofender a nadie ni nada, sencillamente estoy señalando una realidad. Hay gente que es muy grosera, que trata muy bien a los demás, muy mal a los demás. Esta mañana veníamos hablando de eso, ¿no, Estelita? Gente que trata así. Entonces, ¿cómo nos considera a nosotros? Pues como una basura, ¿no? O sea, alguien que me trata a mí como basura me considera que soy una basura. No me está honrando, no me está dando ningún valor. Sencillamente no tienes ningún valor. Es algo muy triste que a veces nosotros vemos, es como a veces los hijos, ¿verdad? Cuando mueren los padres parecen buitres, y perdonen por las expresiones, hermanos, pero es que así es. Y ya no se olvidan completamente de la memoria del padre, de la madre, pero lo que les interesa ahora es la herencia. Y es aquello, hermanos, un pleito, una carnicería, porque ¿por qué tú te quedas? Y yo quiero esto, y yo estuve más tiempo, yo fui quien lo aguanté, y empiezan los grandes pleitos, hermanos, cuando realmente no, yo creo que no tenemos derecho a nada de eso. Eso fue algo que ellos se ganaron, trabajaron por ello, y ellos me dieron la educación, me dieron la vida para que ahora yo salga adelante. No tenemos por qué estarle pidiendo nada a nadie, sino a Dios, hermanos. Y escúchenme bien, y si me escuchan jóvenes, ¿saben una cosa? Aprendamos a confiar en Dios, y aprendamos a confiar que Dios va a proveer y que Dios me va a dar las capacidades. Mucho pan hay en el camino del pobre, así dice la Biblia, pero se pierde, dice, por falta de juicio. A veces yo no soy lo suficientemente sabio, Dios me da las oportunidades y derrocho, no las aprovecho cuando Dios me las da, pero Dios me ha dado capacidades. O no pongo yo a trabajar mi cerebro, mis habilidades que Dios me ha dado. ¿Saben una cosa? No tenemos que estar pidiendo, podemos nosotros salir adelante con la ayuda de Dios.
Pero cuánta gente, hermanos, no respeta ni en ese momento a sus padres. Entonces, timao significa darle un valor. Ajá. Para mí eres valioso, y porque eres valioso te cuido, porque eres valioso te respeto, porque eres valioso te escucho, porque eres valioso te oigo, porque eres valioso te doy de comer, te traigo agua, te asisto, porque eres valioso para mí, porque quiero cuidarte, voy a hacer todo lo que yo pueda hacer, ¿verdad? Y hermanos, también tengo que decirlo, ¿verdad? Me gusta mucho, es muy bonito cuando veo hijos al cuidado de sus padres, cuando veo que están al pendiente, cuando veo que están... Es muy hermoso, ¿no? Es muy hermoso ver, porque es que está diciendo, estoy honrando, estoy dándole un valor. Es muy valioso para mí. Pero déjenme ir un paso más adelante, hermanos, porque esto que voy a decir a continuación es algo muy contrario al pensamiento del mundo. La semana pasada mencionaba yo que toda la gente hoy en día está buscando sus derechos, ¿no es cierto? Toda la gente busca derechos, toda la gente busca su igualdad, ¿no? Pero el concepto de respeto bíblico, hermanos, es muy diferente. Escuchen esto. El concepto de respeto bíblico, o sea, este respeto del que habla, no es de igualdad, es de desigualdad. ¿Me escucharon? No es de igualdad, es de desigualdad, pero donde yo me pongo más abajo. Escuchen lo que estoy diciendo, hermanos, porque esto cae como un bombazo, ¿no? Hoy que todo el mundo pelea por derechos, hoy que todo el mundo dice es que yo tengo derecho de creer y tengo derecho de ser, y si yo, no sé, yo creo que no va a faltar al rato alguien que diga soy un árbol, ¿no? Y soy un árbol, aunque tú digas soy humano, soy un árbol y pónganme tierra. La gente está así, ¿no? Y yo no dudo que va a empezar a haber gente que invente este tipo de cosas. Pero el concepto, hermanos, timao, el concepto de honrar a los demás, es un concepto que en lugar de igualdad es desigualdad, pero no a favor mía, no yo soy mejor que tú, al contrario, yo te pongo a ti en un lugar más alto que a mí. Y quiero que veamos esto en la Biblia, hermanos, porque de verdad es un pasaje que es impresionante. Vamos a Filipenses, hermanos, capítulo 2, búsquelo en su Biblia, por favor, en Filipenses. Si no lo puede buscar, yo lo voy a leer de todas maneras, pero que quiero que vea este mensaje que nos da la palabra de Dios respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que ponga mucha atención, porque en muchas ocasiones este pasaje tal vez lo leemos hablando del sacrificio de Cristo, pero en el contexto, hermanos, del versículo 3 al 11, nos está hablando de cómo debemos ser nosotros. O sea, sí decimos, es que Jesucristo se despojó siendo Dios y vino al mundo y murió por nosotros, y es algo fantástico. Claro, hermano, es algo fantástico, es algo precioso, es algo maravilloso que Él lo haya hecho. Pero ya cuando decimos, eso que Él hizo, ¿sabes qué? Hazlo tú. Es que yo no soy Dios, es que eso es lo que te pide la Biblia. Vean lo que dice el versículo 3, capítulo Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis, que dice, por contienda o por vanagloria, exactamente. Nada vamos a hacer, nada debemos hacer, nada más para estar peleando, o para qué, gloriarnos nosotros, ¿verdad? Es que, pues yo toco la guitarra excelente, ¿no? Es que mi voz, hermanos, tienen el privilegio hoy de escucharme, ¿no? ¿Me explico? Es que yo enseño. No. Nada hagáis ni por contienda, ni por pelear, ni por vanagloria. Dice, antes bien, con humildad. Y aquí es donde está la frase, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ve? No, ¿dónde está la igualdad? No hay igualdad. Yo estimo a los demás como superiores. Y porque los estimo a los demás como superiores, yo estoy dispuesto a servir. Vamos a continuar viendo lo que dice el texto. No mirando cada uno por lo suyo propio. Wow, o sea, ¿cómo? Pero si de eso se trata, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que ver.
mirando nosotros por lo nuestro, no mirando por lo suyo propio, dice, sino cada cual también por lo de nosotros. Y entonces aquí entra este poema que escribe Pablo, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese, el sentir de Jesucristo, lo que hay en el corazón de Cristo, lo que hay en el interior de Jesucristo, dice: ahora tú, hermano, tú, hermana, debes de tenerlo. ¿De qué se trata? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, vino de una humillación de ser Dios a ser hombre, pero de ser hombre vino a la humillación de ser siervo, y de ser siervo vino a la humillación de ser crucificado como el peor, en el centro, en medio de dos ladrones, como señalando, ahí en medio está el peor de los tres. Cuando era el santo perfecto que jamás había pecado, pero se humilló para darnos salvación. Creo que no cabe en nuestra mente ese grado de humillación, no cabe en nuestra mente ese grado, hermanos, de estimación, de honra, de respeto hacia nosotros. De decir: tú tienes pecado, dámelo. Tú le debes a Dios, dámelo. Yo voy a pagar tu cuenta. ¿Pero por qué? Porque te amo. Wow. Por supuesto, a un hijo así, ¿qué esperamos que el Padre haga con él? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por supuesto, lo merece el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tuvo ese grado de humillación. Él se despojó absolutamente de todo, hermanos. Y a veces pensamos nosotros en las cuestiones físicas, pero piense en el hecho de despojarse de estar en el cielo, en la presencia de Dios, a venir a este mundo pecador, vil y sucio. Y quiero preguntarle, hermanos, ¿de qué tenemos que despojarnos? Para que nosotros podamos cumplir lo que Jesucristo dice. Hay mucho que hay que despojarse, ¿no es cierto? Nuestro orgullo, nuestra carnalidad, nuestra insistencia en que mis derechos, ¿no? A veces hay pleitos en las iglesias: ¿y por qué el pastor al hermano sí le pide y a mí no? ¿Y por qué el pastor sí habla con tal? Y empezamos, hermanos, a tener, ¿no?, ese tipo de envidias y ese tipo de cosas completamente carnales. Dice la palabra de Dios que Él se despojó. Tal vez soberbia, hermanos, tal vez vanagloria que tenemos nosotros debemos despojarnos. Él no se despojó de eso. El Señor Jesucristo se despojó de estar en la presencia de Dios para bajar con los hombres. Estando con los hombres, ser el siervo de ellos. ¿Se acuerdan? Él les lavó los pies a los discípulos. Y no solamente eso, sino llega a la cruz para morir por nosotros. Una y otra vez, hermanos, la palabra nos habla de las humillaciones de Jesucristo como siervo, y eso me hace a mí pensar que yo debo ser un siervo. Ajá. Yo estoy en este mundo, ¿para qué, hermanos? Para servir. Ese es el punto. Yo estoy en este mundo para ser de bendición a los demás, como sirviéndoles, dándoles dignidad, dándoles honor, dándoles respeto. Y por lo tanto, hermanos, voy a ser moderado en mi música, voy a respetar los altos, voy a respetar a la gente, voy a saludar a las personas. ¿Por qué? Porque yo les doy el valor que el mismo Jesucristo ya les ha dado. Yo estoy imitando al Señor Jesucristo. Nuevamente, déjeme decirle, la gente dice: es que no se lo merece, es que esa persona es muy grosera, es que tú ¿por qué lo saludas si esa persona es así tan fea, siempre con tantos malos modos? Esa persona será lo que sea,
Pero yo, hermano, soy un hijo de Dios. Jesucristo me transformó a mí. Y yo creo en Jesucristo, yo sigo el ejemplo de Jesucristo. Mi modelo no es esa persona, ni ningún filósofo del mundo. Mi modelo a seguir es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces, evitar las querellas, las venganzas, los desórdenes, cualquier cosa, hermanos, que sea una muestra de falta de respeto, debemos de evitarla, porque amable significa respetar. Y por último, amable significa también, hermanos, la cuarta implicación, significa perdonar. Perdonar. No sé si ustedes vieron la película o leyeron el libro o vieron las otras películas que se hicieron antes de esta, pero esta es una película que se llama Los Miserables. Bueno, este cartel que tengo aquí es de la película Los Miserables. Es la novela de Víctor Hugo, francesa, de 1862. Los Miserables. En esta obra de Víctor Hugo, Jean Valjean, este personaje que está ahí, es un hombre que es liberado de la cárcel después de 19 años de prisión. 5 por robar una hogaza de pan. Él tenía hambre, su familia, tenían hambre, y él se roba una pieza de pan y le dan 5 años de prisión. Pero luego le dan 14 porque intenta fugarse múltiples veces. En la historia, él sale y después él trata de cambiar su vida. Y realmente cambia su vida y se convierte, llega a ser alcalde de una población y llega a ser una persona con dinero. Pero en la misma historia aparece este otro personaje que se llama Javert. Y este personaje le va a hacer la vida imposible a Valjean, porque este señor es alguien que estaba como carcelero y después es promovido a policía y se va a encargar de buscar toda la forma posible para meter a este hombre a la cárcel. Nunca va a perdonar a Jean Valjean, nunca lo va a perdonar por ningún motivo, aun cuando su vida ya cambió, aun cuando ya es una persona diferente. Y en la película, hermanos, si ustedes la vieron, este hombre prefiere suicidarse antes que perdonarlo. Y es ahí, hermanos, donde yo quiero que usted se detenga por un momento. Porque quiero preguntarle, ¿usted preferiría suicidarse a perdonar a alguien? Y sin embargo, yo creo que la respuesta es no. Mucha gente lo hace. Usted me va a decir, no, es que eso no pasa. Sí pasa. Porque ¿sabe qué le hacemos a nuestro cuerpo cuando guardamos resentimiento, cuando tenemos odio? ¿Sabe qué sucede con nuestro hígado? ¿Sabe qué sucede con nuestros órganos? ¿Sabe que nos exponemos inclusive a un paro cardíaco? ¿Sabe que nos exponemos de un coraje, de que hay gente, ¿verdad?, que no lo puedo ver ni en pintura? Se expone inclusive a desarrollar una diabetes, inclusive, hermanos, a que nos dé una trombosis. Un cáncer. O sea, todo, sí, hermano, todo esto que nosotros hace años ni pensábamos que no tiene nada que ver, sí tiene que ver. Mis emociones, mi coraje, mi enojo, mi falta de perdón, me van matando poco a poco, lentamente, me van matando. Ayer estuve en una boda muy bonito, regresé esta mañana de México, y en el camión venía pensando en ese versículo que dice, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y venía pensando en eso, ¿no?
venía pensando cómo Dios, hermanos, nos llena de gozo a pesar de todas las circunstancias que podamos tener. El gozo de Dios nos anima, nos levanta, ¿no es cierto? Nos hace ver las cosas diferentes. Vemos a la ventana y en lugar de decir, ay, qué día tan triste, decimos, qué bonitos árboles, qué bonito cielo. ¿Me explico? Nos da una forma de pensar diferente de todas las circunstancias. Y aún, hermanos, y de verdad doy testimonio de eso, cuando estamos en una situación difícil o en una necesidad, decimos, ¿cómo le va a hacer Dios ahora para bendecirme, no? O sea, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Y de repente, hermanos, vemos la mano de Dios proveyendo, ayudándonos. Tal vez nos han herido, hermanos. Y le voy a decir una cosa, la gente nos va a herir y va a hacer cosas que están mal. Pero ¿sabe una cosa? Necesitamos aprender a perdonar por el bien nuestro. Muchas veces, si no es que todas, lo que impide que perdonemos es nuestro orgullo. Y nuevamente, hermanos, volvemos a eso, volvemos a Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque digo, es que ¿cómo me ofendió a mí, que yo soy? ¿Me explico? Empezamos nosotros a vernos, wow, pero es que ¿cómo es posible si yo soy tal persona, verdad? Y nos exaltamos nosotros a nosotros mismos cuando deberíamos nosotros perdonar a la gente. Sí, hermano, yo sé que tú vales mucho. Ante los ojos de Dios tenemos mucho valor. Pero el Señor nos ha mandado, y nosotros que somos hijos de Dios, a respetar a los demás y a darles un valor. Y por lo tanto también a perdonarnos. ¿Cuántos matrimonios se han dejado de hablar? ¿Cuántas familias, hermanos, se distancian? ¿Cuántas familias no se vuelven a hablar? Por no hablar, por no amar, por no perdonar. Porque estamos haciendo de esa negatividad parte de nuestra vida. Y esa negatividad crece como un cáncer, ¿verdad? Que carcome absolutamente todo. Como carcoma en los huesos. Pero déjeme ofrecerle una alternativa. Cuando la gente lo desprecie, lo maltrate, primero, si la razón por la cual es maltratado es por causa de la justicia, es decir, por causa de la palabra de Dios, es decir, si a usted se burlan y le dicen aleluya, si a usted se burla y le dicen hermanito y le dicen así con palabras de ese tipo, ¿sabe qué? Gócese. ¿Sabe qué? Dígale gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando le digan a los compañeros de trabajo, es que te pegan, tú no tomas porque te regañan, te van a dar tus nalgadas. Di lo que digas, ¿verdad? Yo no voy a tomar. Di lo que digas, yo no voy a hacer lo que tú me dices. ¿Sabes qué? Eso ni haga de cuenta que nos pega, pero ni mella hace, ¿no? Si es por causa del Señor, si es por causa de vivir para Cristo, no hay ningún problema. Segundo lugar, hermano, si usted padece crueldad de la gente, porque la gente es cruel, sencillamente le digo que esto es algo normal. O sea, acepte la normalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero vean lo que dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Que este mundo, así es. Se van a burlar de nuestras orejas y de que está pelón. Y la gente es cruel. La gente que no tiene a Cristo no podemos esperar que respete como el que tiene a Cristo. No puedo poner en los hombros de la gente que no conoce a Cristo los mandamientos del Señor Jesucristo. Y no puedo ponerlos, ¿sabe por qué, hermano? Porque no tienen el Espíritu Santo, no tienen la Biblia, no tienen a Jesucristo en sus vidas, no tienen nada que pueda yo decir,
esto les va a ayudar, ¿verdad?, a caminar con el Señor. Ya lo había apagado y creo que lo volví a prender. No podemos pedir que dé fruto, hermanos. No podemos pedir que den higos los espinos, ¿o sí? No podemos. El mundo entonces, hermanos, va a ser así. Y tal vez nos va a atacar y nos va a decir, porque sencillamente la gente es perversa. Y porque no tienen a Cristo, hermanos. Entonces, hay una palabra muy hermosa que ya la hermana la había leído, ¿verdad? Dice el texto, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Va a ser normal que la gente sea grosera? Y sí. Acabo de decir acerca de que la gente no se detiene en los altos. ¿Cree que porque prediqué, ya ahorita que vaya de regreso, la gente se va a detener? No, van a seguir haciendo eso. Pero ¿sabe una cosa? Mi confianza no está en la gente, mi confianza está en aquel que ha vencido al mundo y que me capacita para, ¿sabe qué decir? Pasar por alto, ¿ok? Y seguir adelante. Él ha vencido al mundo. Pero tercero, y creo que muy importante, hermano, en lugar de enfocarte en las afrentas de la gente, yo te diría que te enfocaras en las bendiciones de Dios. Muchas veces el enfoque es en lo que la gente nos hace, en cómo la gente nos maltrata, en cómo está haciendo calor, en cómo está haciendo frío, qué terrible es todo. ¿Por qué no nos enfocamos, en lugar de todo eso negativo, en las bendiciones de nuestro Dios? Y estaba leyendo este texto, hermanos, qué hermoso texto, el Salmo 68, 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Y luego viene este Selah que significa como una pausa, como detente a reflexionar lo que estamos diciendo. ¿No es verdad, hermanos? Bendito el Señor. Cada día, y me gusta cómo usa la palabra nos colma, ¿verdad? En un sentido positivo. A veces decimos, es que ya me colmó la paciencia, ya me tienes hasta acá. Pero en este caso, ya me tiene el Señor hasta acá, pero de bendiciones. El Señor ya me llenó, pero de bendiciones, hermanos. Y lo vemos, ¿no? El gozo, ha de estar, hermana, ahorita, así que ya quiere ver a la chiquita, ¿no? Ver a Mari. Y inmediatamente cuando dijeron que ya habían nacido y los veo, dije, todo salió perfectamente porque veo sus rostros, ¿no? O sea, gloria a Dios, hermanos. Y es un motivo de gratitud porque Dios respondió a nuestra oración. Estuvimos orando por ello y salió todo perfectamente como Dios hace las cosas, ¿no? Amén. Entonces imagínense comenzar el día con una bendición así y la vamos agregando, los nietos, dice la Biblia, que son la corona, ¿no? de nosotros, de los abuelos. Los nietos son la corona. Y gozarnos y que vienen y nos dicen y tener la oportunidad de compartirles y de enseñarles y de guiarles. El estar en la iglesia, el ver a los hermanos, el escuchar la bendita palabra de Dios. O sea, ¿se da cuenta? Dios me colma, pero de bendiciones, de beneficios. Amén. ¿Y por qué no nos enfocamos en eso en lugar de decir, es que no me saludó, es que no me vio, es que no me dijo? ¿Eso qué importancia tiene cuando tienes un Dios que te bendice tanto? ¿Cuánta falta hace que seamos agradecidos, hermanos? Piensa en esto. El trabajo que yo tengo, el trabajo que tenemos, hermanos, es el sueño del desempleado. Él sueña con trabajo y yo lo tengo. La casa donde yo vivo es el sueño de la gente que vive en la calle. Quisiera tener una chocita a cualquier cosa, yo lo tengo. El alimento que yo me como, hermanos, es el sueño del pordiosero que no tiene que comer y que quisiera, ¿no? Unos frijolitos. Los zapatos, hermanos. He visto gente, o todavía en este tiempo, he visto gente descalza. Y los zapatos que yo tengo, hermano, son el sueño de aquella persona que dice, ¿cómo quisiera tener que ser unos guarachitos? ¿Cómo quisiera tener que ser unos zapatitos? Cuando, hermanos, Dios nos da.
La gente tal vez que me escucha y que vivió en otras épocas también saben de lo que estoy hablando, ¿no? Yo recuerdo historias de mi papá que el día de Reyes, que cuando los niños recibían los juguetes, decía, nosotros agarramos latitas de sardina y le poníamos unas corcholatas, las llenábamos de tierra, hermana también, y las andábamos arrastrando y llevando como si fueran nuestros carritos, Yo ¿no? le hacía Imagínense, y hoy nuestros niños tienen juguetes, tienen todo pero eso. había mucha imaginación. Pero sí, hermana, había por supuesto una bendición en todo eso, porque dejábamos echar De todos hacía un juguete. de lo que fuera, ¿no? Bueno, a mí todavía me tocó los tiempos de jugar en la calle con el tacón y de correr y le sacábamos filo a un palo y jugábamos bolillo y bueno, nos andaban regañando por andar rompiendo la escoba de la mamá, pero ahí andábamos jugando. Pero hermanos, ¿por qué no enfocarnos en todas las bendiciones que Dios nos da en lugar de enfocarnos en lo demás? ¿Por qué no agradecer a Dios por todo lo bueno que Él es para con nosotros, porque nos colma de bendiciones, en lugar de estar pensando en todo lo que la gente hace y los maltratos? Yo una vez le decía yo a mi tío, cuando estaba joven, tenía yo pues, problemas, muchos problemas, ¿no? Y yo le dije, yo no quiero a Dios. Me dijo, no te preocupes, Él te quiere a ti y te va a mandar cosas maravillosas. Después de mucho tiempo, me preguntó, ¿quieres a Dios? Sí, porque vemos, ¿Por qué ahora dices que sí lo quieres? vemos su bondad. Porque lo conozco. Ajá. Porque lo conozco y me doy cuenta de que toda mi infancia tuve bendiciones. Porque Así conocí es. a Dios y conocí su palabra. Así y es. ahora veo los recuerdos de mi infancia fueron una bendición. Y Dios siempre está los Dios nos permite tener esa visión, ¿no? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Efesios 4:23. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y vea lo que dice: perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Él es nuestro ejemplo. Él es a quien seguimos. Él nos da de su espíritu, nos da su palabra. Tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros podemos hacerlo, hermanos. Él nos perdonó en Jesucristo. Martin Luther King, ustedes conocen, ¿verdad?, este personaje que luchó por los derechos de la gente afroamericana en Estados Unidos. Él dijo esto: el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Y es cierto, hermanos, es cierto. Porque ¿cómo nos muestra Dios su amor para con nosotros? Porque nos perdonó en Jesucristo. Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que los que creamos tengamos la vida eterna. Ese es el amor de Dios. Nosotros hemos ofendido a Dios terriblemente y sin embargo Dios, en lugar de castigarnos, nos mira con misericordia y con gracia y nos da vida eterna, que es lo que nosotros no merecemos. Fíjense, su misericordia no nos da lo que merecemos, que sería castigo, y su gracia nos da lo que no merecemos, que es la vida eterna. Esa es la muestra realmente del amor de Dios. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos perdonar también. Ser amable también implica esto, el perdón. Dice una cita muy parecida a la que acabamos de leer, que también escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros. Agrega aquí esta situación, hermanos, porque nuevamente no somos monedita de oro, ¿verdad? A lo mejor hago bromas que a alguien no le agrada, a lo mejor digo algo que a alguien no le agrada, y todos tenemos alguna cosa que a lo mejor dice, no nos agrada del otro, y que dice soportándonos, pero también que dice perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debe ser la vida diaria del creyente. Si tengo alguna queja, si algo sucedió, ¿sabe qué? Lo perdono, lo paso por alto y sigo adelante, sigo caminando con el Señor. Yo soy imitador de mi Señor Jesucristo. Y probablemente automáticamente de mí sale el enojo, pero el Espíritu Santo me calma, me controla y dice: a ver, tranquilo, no es así. Debes amar a la gente como Cristo también nos amó.
escribió William Shakespeare y me parece muy interesante lo que él escribió. Esto lo escribió en la novela El Mercader de Venecia. Y él dice: el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Y dice: es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Y me parece muy bonita esta forma de pensar, que cuando yo perdono, me bendice a mí, porque yo ya no tengo nada, no tengo algo que esté en mi corazón, me esté cargando, me esté dañando, pero también bendice a aquella persona que recibe el perdón. ¿Se acuerdan cuando predicaba la semana pasada de la mujer que fue sorprendida en adulterio y la traen delante de Jesús y les decía? Yo creo que ella tenía miedo cuando se queda con el Señor Jesucristo y ve al Señor, me lo imagino, ¿verdad?, imponente, diciendo: Él es sabio, Él es bueno, Él es justo, Él es el único que me puede ahorita matar, y si Él lo hace, está en su derecho. Y cuando ella dice: yo creo ninguno, a lo mejor estaba pensando, ahorita me va a decir, bueno, pues entonces es mi turno, pero Jesús dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ¿sabe una cosa? Yo estoy seguro que esa mujer no volvió a pecar. Yo estoy seguro que esa mujer sirvió al Señor de ese momento en adelante, porque mucho le fue perdonado. Dice la Biblia eso, ¿no? Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué efecto tiene el perdón? Y con esto termino, en la vida de los demás. A mí me libera, a mí me deja tranquilo. Yo estoy bien, yo estoy gozándome del Señor y no tengo problema. Pero tal vez, hermano, el perdón a alguien que ha hecho tantas cosas terribles sea lo que transforma la vida. Yo he conocido gente, hermanos, que han sido drogadictos, que han sido gente que ha hecho cosas horribles, y que cuando conocen a Cristo y conocen el amor de Cristo y el perdón de Jesucristo, sus vidas son transformadas completamente y son personas, hermanos, entregadas, dedicadas a Dios, porque ese perdón que se les otorgó, ellos lo aprecian, lo valoran grandemente. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, que seamos amables para bendición de los demás. Y yo espero, hermanos, que así vivamos. Nuestro ejemplo en todo lo que hacemos es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.